Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves con Nicole Rodríguez, quien está acá ya con nosotros y que está tratando de componer el rostro que corresponde a una situación en la que hay un velorio en Chile, por lo menos en el gobierno, porque falleció el proyecto de reforma tributaria y hemos visto y hemos comentado con Nicole algunas imágenes que nos llegaron, no sé de dónde, creo que vienen de un canal de televisión, donde aparece Ya. Marcel al borde del llanto, pareciera, rodeado de rostros con las caras de circunstancias, las caras que uno ve en un funeral cuando alguien está hablando de los méritos del muerto y todos asienten y todos están con carepoto, como se decía antiguamente. Las mamás que no se maquillaban decían, ¿cómo voy a salir, mi hijito, si estoy con carepoto? Bueno, estaban todos con carepoto, casi lloriqueando, y eso es divertido, pero lo que no es divertido, creo, Nicole, es los raciocinios que usó Marcel como si la esencia del proyecto era evitar las ilusiones, la frescura, las falsas empresas, como si era eso en lo esencial, cuando en lo esencial era para estrujarle más plata a la gente. Siempre las reformas tributarias son para eso. Entonces presentó la cosa por el otro lado, que si hubiera sido solo eso la reforma tributaria, yo creo que no habría tenido problema en aprobarse, pero habían otros elementos, aparte del tema de la ilusión, que por supuesto es serio, y la gente que se inventa en las empresas y que tiene un socio que es el bisabuelo que se murió, todo eso es algo que debe corregirse y tendrá que hacerse. Pero resulta que lo esencial eran las cargas tributarias que muchos de ustedes están ya sufriendo, por ejemplo, en la forma de los increíbles alzas que han sufrido a cada momento las contribuciones, que ya son una renta que le pagan propietarios de sus casas al Estado por el privilegio de estar en su propia casa. Ese era el tema Exacto. central. Entonces Marcel viene y mañosamente hace aparecer este rechazo como un rechazo de los delincuentes, como un rechazo de los que estafan al fisco, a la población. O sea, usted y yo, si estábamos contra esta reforma, somos unos delincuentes, hemos estado robándole la plata a los pobladores, a la ciudadanía. A mí me pareció mañosa, mentirosa y absolutamente ridícula esas exequias fúnebres que celebró Mario Marcel. Y mira el contraste, porque Mario Marcel venía de 2 semanas con mucha alegría por las cifras del IMASEC de enero. Eh, También se celebró las cifras de inflación, que por primera vez en febrero no subió. Pero ahora hay que poner el contexto. ¿Son cifras para celebrar, para decir que realmente Chile está andando? No, son cifras que recién se están moderando de una gran crisis económica y de una inflación que no se vivía hace más de 30 años. Por lo tanto, está bien que se celebre porque no nos seguimos desbancando, no seguimos cayendo, pero de que eso vaya a significar que Chile está creciendo, que Chile está produciendo, que vamos como viento en popa, son cosas muy distintas. Pero como sea, el ministro Marcel venía muy feliz. El contraste de el rostro de Mario Marcel hoy día con el rechazo a la reforma tributaria era tremendo. Ahora, decir algunas cosas. Efectivamente, la reforma tributaria para la izquierda y para este gobierno principalmente es parte ideológico de su ADN. Termina siendo un fin en sí mismo la reforma tributaria, termina siendo una bandera ideológica, termina siendo un fin en el cual por fin le vamos a quitar a quienes nos quitaron algo de nosotros, ustedes han escuchado todas esas banderas. Y al final del día, las reformas tributarias tienen que ver con la salud de la economía, tiene que ver con todo un entramado donde se debe lograr un equilibrio en relación a la capacidad económica y productividad de un país, el fisco poder tener la mayor cantidad de impuestos para que eso le llegue a la población. Y yo creo que, Fernando, después acuérdame de que hablemos de eso, si es que los impuestos actualmente le están llegando o no a la población. En Háblalo ahora eso mismo. sí que estamos en deuda, porque Marcel habla de la evasión, que quienes crean empresas fantasmas, que se coluden, etcétera. Claro, en el mundo privado, por supuesto que hay de eso. ¿Y qué pasa en el mundo público? No solamente los impuestos no llegan a las personas porque quedan entrampados en contratación de personas que no son necesarias o que son ineficaces, o porque se crean nuevos ministerios, nuevos institutos, nuevas divisiones, nuevas mesas, lo que sea. No solamente eso, sino que
Los municipios, por ejemplo, que son una gran parte del gasto de nuestros impuestos, usted rasca un poquitito cualquier municipalidad y va a ver el nivel de corrupción, va a ver el nivel de malgasto de nuestros impuestos. No solamente está el tema de Vitacura por 24 años con Raúl Torrealba. El tema de Irací, me estoy yendo por otro ramo, pero lo quiero dar como ejemplo. El tema de Irací Asler en la Municipalidad de Santiago, para que ustedes tomen el peso de la cifra. Puede que los papeles estén en regla, pero el tema acá es que hay un sobreprecio, y la pregunta que nadie se ha hecho, que creo que se debiera levantar, es cómo un municipio que tiene deuda, que tiene déficit presupuestario de más de 5.000 millones de pesos, tiene la capacidad o tiene la libertad para poder meterse en un negocio de 8.000 millones de pesos. Más allá si la tasación estuvo bien correcta o no bien correcta. Es decir, si ustedes ven la manera en que se gestionan los recursos públicos en los municipios, ahí se va gran parte de nuestros impuestos. Bueno, el punto es que esta reforma tributaria, para todos los expertos, no solamente para Chile Vamos, era mucho más radical que la famosa reforma tributaria de Michelle Bachelet con Alberto Arenas. Era mucho más... iba a tener muchísimas más consecuencias para la economía de la que tuvo esa reforma, que al final lo único que logró no fue recaudar los 8.200 millones de dólares adicionales, sino que además contrajo la economía del país y no crecimos. Las cifras de Michelle Bachelet 2 fueron 1.2, 0, 1.3, algo que a Chile no lo lleva hacia ninguna parte. En lo concreto, el rechazo fue 71 votos, 73 votos en contra de la reforma, 71 votos a favor, pero 3 abstenciones que se suman a los votos en contra. ¿Qué opciones le queda al gobierno? Insistir a través del Senado o simplemente presentarla en un año más. Por las palabras de Marcel, podríamos suponer, pero eso yo creo que puede ir cambiando, que lo van a presentar en un año más. ¿Por qué? Porque en el Senado la derecha o la centro derecha tiene la mitad y ahí necesitan 2/3 de los votos para aprobarla. Lo de los argumentos, Fernando, muy importante, porque se dieron los mismos de siempre desde la izquierda, diciendo que se necesitan más recursos para los derechos sociales, tú sabes siempre. Hablan de la pensión garantizada universal. Incluso Marcel habló de las listas de espera en hospitales. Me pregunto yo, ¿cuánto significa eso en recaudación extra y cuánto de eso tiene que ver con gestión y mal uso de los recursos públicos en salud o simplemente ineficacia? Pero acá hay un cambio en la centro-derecha y esto me parece interesante los argumentos, principalmente de Guillermo Ramírez de la UDI, quien va a ser después el presidente de bancada, hablando de la desmitificación de los argumentos de la izquierda, que siempre quiere recaudar más para sus proyectos. Y él ahí dio varios ejemplos que al final lo único que ha logrado es que este país se detenga, se contraiga y no recauda más. Y por último, si llegaran a recaudar un poco más, no le llega a la gente. Y me parece que ese cambio en la derecha, di el ejemplo de Guillermo Ramírez, pero hay varios otros que dieron en la discusión del día martes argumentos que nunca se los había escuchado a la centro derecha defenderlo y llevar a un rincón a la izquierda con respecto a recaudemos más para tener más recursos para las personas. Bueno, sí, la izquierda se ha movido toda la vida en ese universo mental fantasioso y un poco perverso, o bastante perverso, en lo que toca a la economía, y deriva eso precisamente de una sensación de ello, de que los empresarios, los capitalistas, en general las personas prósperas, lo son porque le han metido la mano al bolsillo a alguien. Entonces hay que meterle la mano al bolsillo a ellos, como decía el señor Guillé cuando fue candidato, hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos. Esa concepción del explotador, de que el rico es rico porque mató a alguien o le robó a alguien y por lo tanto hay que hacer justicia, que en el fondo hay que tomar venganza sacándole todo lo que se pueda, y esto a su vez para favorecer a quién, supuestamente al pueblo, pero la plata, como tú dices, no llega o se malgasta, porque esa es la otra cosa. Ellos cuentan una narrativa absolutamente fantasiosa de monos animados de Walt Disney. Primero,
que los que no quieren pagar más impuestos son todos unos bandidos que simplemente están en la práctica de la evasión. Segundo, que el Estado va a hacer un excelente uso de esos recursos que lamentablemente la derecha recalcitrante no les va a permitir tener cuando no llega a manos del pueblo, se malgasta, como se han demostrado en estos estudios acerca de qué pasó con los recursos que se le dieron a 300, 400, me acuerdo de esto, con 300, 400 proyectos estatales, prácticamente todos fueron un desastre. Entonces, pero ellos lo pintan, nosotros somos los buenos que queremos favorecer al pueblo, pero los malos, los evasores de impuestos, los que eluden, nos han torpedeado, así que esto es un funeral. Es una mentira. Y además yo quiero agregar algo más, porque ya se instaló en la mente de todo el mundo, incluyendo gente de derecha, la idea de que el que tiene más tiene que pagar más. Y yo ahora voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Por qué? Los servicios que entrega el Estado son los mismos para todo el mundo, si es que son servicios. ¿Por qué el que tiene más tiene que pagar más por el mismo servicio? O sea, si yo voy a una panadería, ¿tengo que pagar más por el kilo de pan que la señora de al lado porque yo soy menos pobre que ella? Ese concepto que se instaló de que la justicia tiene que ver con pagar más si tienes más, me parece que no se sostiene desde el punto de vista ni jurídico ni lógico. Porque el servicio que entrega el Estado es exactamente el mismo y es un mal servicio, dicho sea de paso, normalmente. Entonces, la izquierda se mueve en ese mundo que es una mezcla de fantasías y de mentiras y de distorsiones filosóficas, diría yo, en última instancia. Ahora, la gran pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Boric con esta nueva derrota que es tan seria, dicen algunos analistas ya, casi tan seria como la del 4 de septiembre, que para mí ya estoy empezando a concebirlo como el termidor de esta revolución de boricista? Esto es otro torpeo de la línea de flotación, esto es otra prueba de lo que he dicho aquí tantas veces, perdonen que me cite, que este es un gobierno inviable, no puede poner en marcha sus planes y tampoco puede gestionar el gobierno de forma normal como lo haría cualquier gobierno. Entonces se quedan paralizados en el discurso y ahora también en los llantos. Si estaban poco menos que llorando en esas imágenes. Tú preguntas qué va a hacer el gobierno. Claro, y acá hay dos frentes. Uno, el gobierno ante la gente dice, qué argumentos va a sacar, y ahí es muy sencillo porque va a seguir diciendo que la centroderecha apoya a estos millonarios, apoya a todos quienes eluden porque están del lado de los malos de la película. Pero también hay un frente interno. ¿Y por qué? Porque Mario Marcel, como le dijimos al principio, venía siendo el ministro estrella y el victorioso, y tenía, por ejemplo, una rápida aprobación del presupuesto 2023 que se discutió en noviembre. Tuvo una rápida aprobación, no sé si rápida, pero le aprobaron el salario mínimo. Pudo convencer al gobierno, Fernando, y aparte del oficialismo, que los retiros le hacían daño tremendo a la economía. Quizás no convencer. Quizás en ese caso Mario Marcel tuvo que sacar un pizarrón y explicarles matemática, porque en realidad a juzgar por los argumentos que daban con los retiros de economía y matemática no sabían mucho, pero el punto es que consiguió alinear al gobierno, no a todos los parlamentarios del oficialismo, pero al gobierno en torno al rechazo de los retiros. Y hay que darle un punto a Marcel, que creo que, para no ser injusto, que ha sido el gran artífice de mantener las cuentas fiscales bastante en orden, y las últimas cifras de las cuentas de la nación, que las dio a finales de año, logró volver a equilibrar lo que significa la deuda del Estado chileno. Y por lo tanto yo creo que hay que darle un punto, porque ha mantenido esa idea de responsabilidad que fue parte del Marcel cuando fue director de presupuesto. O sea, me parece que en la macroeconomía, Marcel creo que ha andado bien, y yo ahí le doy el mérito. Sí. Porque ha tenido que luchar contra esta visión ideológica, no matemática ni con conocimiento. Pero, con respecto a la reforma tributaria, aquí varios decían que era un calco de lo que ya venía planteando el gobierno de Gabriel Boric en su programa de gobierno. Por lo tanto, algunos decían esto fue casi una camisa de fuerza para Mario Marcel y no va a poder presentar otra. Se hicieron algunas modificaciones, pero lo sustancial era una reforma tributaria, o es una reforma tributaria que acogotaba la economía y alejaba la inversión. Y en esa línea, algunos dicen incluso queda un espacio para que Mario Marcel pueda modificar y hacer una mejor reforma tributaria más equilibrada. Políticamente sí, Fernando.
se abre un espacio también para que Mario Marcel reciba críticas de quienes son sus opositores al interior del gobierno, el Partido Comunista y partidos más radicales del Frente Amplio, que no les gusta esta figura que representa el socialismo democrático, un poco más la moderación y la responsabilidad fiscal. Y ahí sí se abre un flanco de debilidad para este ministro Estrella. Ministro Estrella me parece una expresión muy optimista. A mí me parece que en lo que ha tenido éxito Marcel, voy a usar la metáfora de un barco que está al pairo. Al pairo significa que no va a ninguna parte, que está ahí parado y movido un poco por la ola. Ha sido exitoso en correr de un lado a otro tapando los agujeros por los cuales entraba el agua. Ha impedido que el barco se hunda. Pero cuando se trata de hacer navegar al barco a alguna parte, un fracaso, porque ahí se topa una vez más con la realidad. La gestión de Marcel ha sido en ese sentido, podríamos decir, negativa, en el sentido de que ha impedido males mayores, pero no ha podido empujar, ni él ni nadie va a poder, la agenda propiamente tal del gobierno que significaba llevar el barco a algún lado. Ahora, respecto al Partido Comunista, el Frente Amplio y todos esos sectores más extremos, van a patalear. Yo no sé cómo nos va a retar Gutiérrez, ahora ya no vamos a ser solo fascistas pobres, sino que, no sé, vamos a ser criminales, qué sé yo. ¿Qué van a poder hacer? Llamar a movilizaciones sociales, sacar del ministerio a Marcel y poner algún tipo que no sabe ni la tabla del 3, pero del Partido Comunista ahí en Hacienda, tratar de gobernar ya a la fuerza, pero no tienen fuerza, con decretos, pero tampoco pueden. Inviable en todo. Si ese es un tema que es como una penadura imposible de eliminar. Están simplemente inmovilizados. Lo mejor que puede hacer este gobierno, lo único que va a hacer al final, si es que hace algo, si es que no nos lleva a algún tipo de desastre, es mantener el barco a flote o haciendo agua de a poquito, hundiéndose un poquito, esperando que terminen los 3 años donde finalmente los van a sacar del poder de forma absoluta. De eso estoy convencido, no veo cómo podría ser de otro modo. Si tratan de hacer alguna cosa radical desde el gobierno o desde fuera del gobierno, si tratan de inventarse otra insurrección, si tratan de traer violencia, si tratan de presionar, si tratan de extorsionar a algunos sectores políticos, yo creo que ahí se están poniendo ellos mismos ya la pistola, no disparándose al pie, sino que se la están poniendo aquí en la barbilla y están apretando el gatillo, se los advierto. Porque hay cosas que se ven ahora muy tranquilas, pero que si se pasa cierto límite ya no van a ser tan tranquilas. Eso es lo que sucede con este proyecto. Una vez más otra derrota, una vez más el inmovilismo y una vez más echarle la culpa al empedrado. Ahora son los evasores de impuestos, antes eran los fascistas pobres, la derecha recalcitrante, los momios, los piñeristas, los nostálgicos de la dictadura. You name it. Y ahora voy a mi primer bloque, antes que me quite la palabra Nicole, y después no me la devuelve más. AutoWolf, estimado. Estoy bromeando, si me la devuelve. Sí, es una buena chica. AutoWolf, estimados amigos, yo ya me puse en manos de ellos a propósito, les cuento, ya les voy a mostrar fotos cómo va a quedar mi carraca, mi coche fúnebre. AutoWolf.cl, reparación de la carrocería de su automóvil, la carrocería, dije. O sea, temas de pintura, desabolladura, cosas como esas, en su casa en un día. 24 horas, estimados amigos. Si hay una cosa mucho más que requiere un poco más de tiempo, se lo llevan a un taller especializado de ello, pero rápidamente también se lo van a devolver en estupendas condiciones. Normalmente estas reparaciones se pueden hacer en la casa y las hacen en la casa. AutoWolf.cl. Continúo con Kame ERP, un software financiero para todo tipo de empresas, para controlar las variables financieras, de stock y de todo, de manera que usted sepa si su empresa está ganando o perdiendo plata. A veces, aunque parezca increíble, eso no se sabe, porque la contabilidad es un poco más complicada de lo que parece. Hace muchas cosas este software financiero: control de stock, factura electrónica, contacto o integración con el Servicio de Impuestos Internos, integración con Mercado Libre, por ejemplo, integración con el archivo Previred, montones de cosas con este sistema que se implementa en 2 horas, planes desde 12 UF al año. Sigo con Entrena Inglés, entrenainglés.com, si no me equivoco, una academia que realmente le va a enseñar inglés de una vez por todas, clases online
brindadas por profesores de inglés. Si tiene la más mínima duda acerca de si le gusta o no el curso, pida una clase demo. Y no olvide, todavía está vigente la oferta de un curso de 24 clases por menos de 400.000 pesos, estimados amigos. Edifito, software para la administración de edificios. Los edificios abarcan muchos aspectos, o un condominio, qué sé yo, temas físicos, administrativos, financieros, todos esos elementos van juntos y Edifito le ofrece un software que se está usando en miles de edificios en toda América Latina, muy eficiente, lo mejor que hay en este momento. Y termino este bloque con espacioajedrez.com, el sitio donde van a partir en abril clases de ajedrez para 5 niveles distintos, una vez a la semana, por Zoom, a las 6:30 para los niños, a las 8 para los adultos. No hay dónde perderse. Los precios son ridículos. Los puede pagar los cursos en 6 cuotas. Fuera de eso hay descuentos si usted se inscribe como grupo familiar, por ejemplo, usted y su hijo o su sobrino. Más aún, usted puede consultar sobre su pendrive. Si se pierde un curso o alguna cosa así, se le echó a perder la internet, se cayó el sistema, como dicen en los supermercados, va a tener el curso en el pendrive. Y rápido, me están quedando pocos cupos, me dice Pablo Tolosa, para estos cursos. Volvemos con Nicole. Y para terminar el tema del rechazo a la reforma tributaria, que va a ser el tema de la semana, el ministro Marcel dice que se impuso la ideología. Al revés. Pero desde el mismo gabinete del presidente Boric también están culpando al impasse, que más adelante vamos a hablar de eso, del ministro de Educación Ávila con la diputada Delgado. ¿Por qué? Porque 3 diputadas del oficialismo no se presentaron a votar. Pero, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue la ideología o fue que finalmente había un enojo de parte de algunas diputadas del oficialismo? Pero si es la ideología, me pregunto, ¿cuál ideología? Es decir, ¿desde dónde viene la ideología? ¿Desde la reforma presentada o desde quienes la votaron rechazo? ¿Por qué la ideología para Marcel es la que se impuso acá? ¿Cuál es esa ideología? ¿La ideología de defender a los evasores? Me parece que esto no tiene nada que ver con la ideología, ¿no? Nada, cero. La ideología es de ellos. La ideología de que los empresarios son ladrones, que hay que sacarles la plata del bolsillo y que la economía en realidad importa un huevo. Acuérdate de las cosas que se escucharon cuando se estaba discutiendo el TPP-11, argumento de algún señor comunista hablando de la dignidad del país. Bueno, ahí está la ideología, señor Marcel. La gente simplemente, por último, si son intereses siniestros, los que no quieren pagar impuestos, son eso, son intereses. Una cosa absolutamente entendible y racional incluso. A uno puede no gustarle el interés de alguien, pero es racional. Los intereses son siempre racionales. Pueden ser intereses contrarios a nuestros intereses. La ideología es otra cosa, es una interpretación superficial, normalmente anacrónica y generalmente confusa del mundo, que es la que tiene la izquierda. Es cuestión que escuche, señor Marcelo, lea todos los discursos de su propio presidente y de toda la gente de ese sector y va a ver que cada 3 palabras aparece algún concepto vago y abstracto y vacío, que es la impronta, a propósito de las improntas de las ideologías. Bueno, claro, imagínate que salieron desde la centro-derecha a dar el ejemplo de la reforma tributaria de Alberto Arenas, que fue un desastre, no solamente en recaudación, por haber recaudado la mitad, no solamente por haber espantado las inversiones, era también un desastre porque no se entendía. ¿Te acuerdas que hubo que hacer reforma que la hizo el ministro Valdés? Reforma para poder entender la reforma, era una cosa muy mal hecha. Y resulta que dieron el ejemplo. Y sale Analía Uriarte, bacheletista, a defender la reforma de Alberto Arenas. Y simplemente dice, no, eso no fue así. Esto es un problema de cifra, no es una opinión. Si usted le pregunta a cualquier economista de izquierda a derecha, de izquierda a izquierda, pero que sepa un poco sumar y restar, le va a decir que la reforma de Alberto Arenas fue un desastre porque finalmente no cumplió el objetivo. Y por último, también te quería poner sobre la mesa, Fernando, el tema de los tributos en Chile, porque creo que acá también hay un argumento que se le escapa a quienes votaron en contra de esta reforma tributaria. La reforma tributaria, al final de cuentas, tiene que ver con el tejido tributario que pagan las empresas, el que paga las personas en el ejercicio final. Pero Chile
tiene una serie infinita de otros impuestos que van en el proceso productivo o que van en la vida de las personas. Es un impuesto tras impuesto y eso también es carga tributaria, pero resulta que cuando se presentan las reformas tributarias no hacen el ejercicio de aunar todos los impuestos que uno pagamos. El IVA es un impuesto, esto es lo más simple que hay. Enorme. El impuesto de circulación, el permiso de circulación es un impuesto, ¿no? Las contribuciones. Las contribuciones, uno de los grandes problemas que existe con las contribuciones, por ejemplo, el adulto mayor o lo que sea, es un impuesto. Y una serie de otros impuestos que van pagando las empresas para poder desarrollar su producto final o su servicio final. Exacto, entonces el impuesto específico también, tú lo dijiste, a la benzina. Entonces, es muy simplista el decir, bueno, en Chile las empresas pagan un 27%, que ya es alto para la OCDE, y no contabilizar todos estos impuestos que todos pagamos y que finalmente hace que Chile sea muy caro y que los sueldos no alcancen. Entonces, dejemos de presentar las reformas tributarias o los tributos como algo que paga el de allá, el que más tiene, porque eso no es verdad, eso nunca ha sido así. Además de eso está el tema de qué uso se hace con los recursos. Eso es un tema. Aquí la impresión que tiene el público, que tengo yo, y fundada por los hechos, porque todos vivimos acá y tenemos que contactarnos con el Estado de mil maneras, es que el dinero, francamente, se desaprovecha en un 90% probablemente. Se desaprovecha completamente. Todos los programas, desde los desayunos escolares, los temas de que se inventan en los distintos ministerios para darse pega unos a otros, que no resultan, las contrataciones de empleados, los sueldos que se están pagando a la administración pública, que son en promedio bastante más altos que en el sector privado. Hemos visto creación de nuevos y nuevos ministerios que uno se pregunta qué hacen. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿qué hacen el día a día? Salen a las calles a salvar a alguna mujer que le están pegando. Anda sumando tú. Y entonces la pregunta es, ¿nos sacan plata, pero para qué? ¿Para pagarle el sueldo a la señora Vallejo? ¿Para pagarle el sueldo al ministro Ávila? ¿Para pagarle el sueldo al señor presidente? ¿Para pagarle el sueldo a miles y miles y miles de bigotudos y barbudos calentando sillas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacía Jackson? ¿Qué es lo que hacen todas estas personas? ¿Qué pasa con el sistema de salud? Con gente en cola que se mueren en la fila. Con el sistema de educación que ya no funciona literalmente. Colegios tomados y con las autoridades que no se atreven ni a tocar con la punta de una pluma a los energúmenos que paran a los colegios, que lanzan bombas molotov. Sigo haciendo el conteo de lo que significa la acción del Estado en nuestro país. Lo único que hace es cobrarnos, sacarnos plata y luego ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa esa plata? Se malgasta, señoras y señores. Y además, cuando producen algo, es para producir obstáculos. Obstáculos de toda clase para justificar los miles y el laberinto administrativo. Obstáculos para fundar empresas, para iniciar actividades, miles de papeles. Todo un obstáculo y una exacción. Anda tú a pedir un pasaporte que es una libreta y te cuesta más que comprar la enciclopedia británica. Es un abuso. No, pero sí es verdad. ¿Cuánto cuesta? No, pero eso es, hay muchas cosas que estamos pagando que es producto de sobreprecio. Y ahí también hace falta la acción del Estado, licitaciones, compras públicas que se adjudican empresas con sobreprecio o se adjudican empresas con ineficiencia. Mira lo que pasa en infraestructura. ¿Te acuerdas del puente que lo pusieron al revés? ¿Qué es lo que es eso? Eso significa que se adjudicó un tremendo proyecto millonario a una empresa que no sabía hacerlo. ¿Y por qué? Porque corre plata por abajo. Entonces, dejémonos de hablar de impuestos porque todos los gobiernos, por lo menos todos los gobiernos de la concertación, basan su programa de gobierno en reformas tributarias y nada con respecto al Estado. Y ahí hay un gran tema que puede levantar esta nueva envalentonada centro-derecha, porque alguien tiene que hacer el contrapeso, me imagino, de reforma al Estado. La palabra envalentonada. Parece que la derecha se dio cuenta que corren vientos distintos y ahora se atreven a sacar un poco la voz. Bueno, es muy humano, ¿eh? Como he dicho tantas veces, no hay nada más natural, más humano y más respetable que la cobardía. Es una expresión psicológica del instinto de supervivencia. Uno no dice un gato es cobarde, uno dice el gato está salvando la vida. En el ser humano eso toma una expresión psicológica, lo llamamos cobardía, salir arrancando. Bueno, voy a un nuevo bloque. Señoras y señores, kmmillas.cl los está esperando para comprarle sus millas acumuladas en sus vuelos y que no va a usar, y antes que se la
quiten, se las borren. Las compañías tienen todo el derecho a hacerlo y tienen que hacerlo. Usted quizás no lo sepa, vaya rapidito a academiamillas.cl y convierta eso en dinero, y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Sí, señor. Continúo con Invierta en USA, la mejor forma, la más eficiente de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Ellos hacen muchas cosas, no solamente le ofrecen montones de opciones para que usted se regodee, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, le consiguen, si usted quiere, viceresidencia, y además, súper importante, cualquier problema que usted tenga, incluso después que se hizo la operación, lo van a apoyar para salir adelante. Inviertanusa.cl. Sigo con compreoro.com, ayer les mostré los lingotes, ahí los tengo en una bolsita, se los voy a mostrar de nuevo. Si usted quiere tener una póliza de seguro súper eficaz en estos tiempos en que andan metiendo la mano al bolsillo todo el mundo, aquí tiene una posibilidad. Miren qué pequeño este lingote, y sin embargo en estos 10 gramos hay mucha plata involucrada. Pueden ser lingotes más grandes también, depende de su gusto. Y aquí tienen un lingote de plata, 1 kilo de plata, 99,99% pureza, igual que el oro, certificado por la Universidad Católica. Usted se lleva esto donde quiere, lo tiene en sus manos como lo tengo yo acá, y donde sea que lo lleve, lo va a poder vender sin ningún problema. Nadie le arrisca la nariz al oro y a la plata. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría de los que tienen que enfrentar los ciudadanos comunes y corrientes, con años de experiencia y con una especialización que les permite tener una excelente tasa de éxitos legales. salinasyojeda.cl, ahí los contacta. Volvemos con Nicole. Tenemos que hablar del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y los anuncios del gobierno. Pero permíteme antes, Fernando, decir algunas cosas que quiero con respecto al feminismo, porque esto tiene que ver no solamente con celebrar a la mujer, sino que lo que se ha levantado el feminismo. Y a mí me parece que es tan difícil hoy describir esto del feminismo, porque se tomó una agenda política, no es transversal, sino que más bien cuando hoy uno ve lo que se plantea en el feminismo, más bien parece un activismo ideológico que además se ha mezclado con una agenda de género. Antes habían, ustedes saben, 2 géneros, y por lo tanto se hablaba de igualdad de género para las políticas públicas. Hoy, para el progresismo, principalmente para la izquierda y para la agenda de la ONU, hay varios géneros. Por lo tanto, en esta celebración del feminismo uno no sabe si están conmemorando la igualdad de las mujeres o están hablando de todos los géneros o esta diversidad de géneros que se plantea en esta agenda. Entonces el feminismo pasó a ser algo tan radical que no convoca a todas las mujeres, y de a poco uno ha visto cómo van respondiendo personas que no son politizadas, diciendo, hoy día lo vi en algunas opiniones, mucha encuesta en Matinal, que no son parte de este feminismo que hoy se celebra. Hay además una agenda establecida, y es tan así que incluso en la celebración de hoy del gobierno, días previos, se envió una minuta de lo que se puede decir y cómo decir. Es decir, hay que imponer además un relato. ¿A qué les huele eso de imponer un relato me huele a izquierda, me huele al totalitarismo doctrinario de la izquierda, eso huele. Exacto, y además con algunas advertencias: no regale chocolate, no regale flores, como si las mujeres se fueran a sentir en menor categoría porque alguien le regaló chocolate. Yo creo que no hay que regalar nada en todo caso, porque me parece una usualía. Hay que ahorrar la plata. Exacto, pero además hay un segundo punto que a mí me parece tremendamente relevante y que tiene que ver con el relato que acabo de decir, y es la victimización. A mí me parece que no hay nada más incompatible con empoderar a la mujer y realmente llegar a esa igualdad de condiciones con el hombre, sobre todo en el ámbito laboral, que la victimización, que es lo contrario de empoderar a la mujer. Esto de culpar al patriarcado posiciona a las mujeres en un rincón de víctima del sistema, o de víctima de los estados que fueron producto de lo que sea, de víctima de un sistema de hombres o de este patriarcado que al final lo único que ha hecho es dejar a la mujer en una posición secundaria en la humanidad, y a mí no me parece que eso tiene que ver con empoderar a la mujer. El empoderamiento viene de decirle a las mujeres que tienen los mismos derechos en el mundo laboral, social o en el hogar, y darles las herramientas, y eso se hace a través de la educación. Entonces,
El tema de la victimización es algo muy propio de agendas de izquierda y agendas progresistas que creo que debieran, por lo menos desde la otra vereda, hablando de los contrapesos de poder, no tomarla. ¿Y por qué te lo digo? Porque viendo las reacciones, ya vamos a conversar de eso, viendo las reacciones con respecto a la pelea que hubo entre el ministro de Educación Ávila y la diputada Delgado, ya salieron algunas diputadas de Chile Vamos hablando del feminismo de cartón. Por lo demás, y entre paréntesis, esa pelea no tuvo nada que ver con el feminismo, no tiene nada que ver con ser mujer o ser hombre. Esa pelea fue entre un ministro y una diputada de la Nación. Por lo tanto, llevarlo al área del feminismo es una sobreutilización del concepto para poder tener alguna ganancia. Es una mañosería, sin duda, una mañosería típica de los fanáticos, de los creyentes que llevan todos los temas todas las aguas a su molino. La izquierda vive en función de las víctimas, tal como, perdónenme, los creyentes, como el cristianismo vive alrededor de la crucifixión de Jesucristo. O sea, hay una víctima, hay alguien que es victimizado por el Sanedrín, luego los romanos, y todo gira alrededor del Cristo que está clavado en una cruz. Esa es la realidad, perdónenme, pero eso es. No se trata de ser anticristiano, eso es. En el Islam, muchas vertientes del Islam tienen que ver con la muerte de cuál era el verdadero heredero de Mahoma y que lo asesinaron no sé dónde y qué sé yo, no conozco más detalle, la victimización. Y la izquierda vive de víctima, vive de los mártires de Chicago, de los mártires del 11 de septiembre, de los mártires de aquí, de los mártires de Santa María de Iquique, y ahora los mártires de la Cámara de Diputados, la mártir de la Cámara de Diputados que se peleó con un señor que le levantó la voz. Nadie dice que la insultó, ¿eh? Ella reclama que le levantaron la voz. Bueno, pero si hay igualdad de derechos, uno le puede levantar la voz a una mujer, a un hombre, quien sea, y la mujer le puede levantar la voz a uno. ¿Y cuál es el problema? Puede que sea desagradable, pero ¿acaso el señor Ávila, que yo no lo conozco ni le quiero defender, pero seamos realistas, ¿acaso le sacó la madre, le pegó, le tiró el cuerpo, que es bastante grande, le tiró el cuerpo encima? Entonces, ¿qué es esto de que ahora que le vino un patatú, la llevaron a la enfermería y ahora parecen que el feminismo... No tiene nada que ver. La Nicole tiene toda la razón y ella es mujer, ¿eh? Se habrán dado cuenta que es mujer. No te voy a mandar chocolate en todo caso. No, porque podía engordar. El punto tiene que ver con, efectivamente, a mí me parece, Fernando, y yo lo viví en carne propia, esto ya es más bien un testimonio personal. El mundo laboral en Chile ha costado muchísimo a la mujer abrirse espacio y sobre todo no tener que pelear por salarios iguales ante al mismo trabajo. Y una serie de otras brechas, como también los roles en la casa, etc. Yo en eso me sumo, pero no tiene esto nada que ver con una agenda de activismo político en el cual se habla de igualdad de género y ahí se incluyen una serie de otras cosas. Y mira lo que le pasó al presidente Boric. Cada vez que quiere tomar la agenda, que está en su minuto de gloria, ¿te acuerdas cuando fue a Argentina a la reunión de la CELAC y lo único que le preguntaron tuvo que ver con la filtración del audio de Cancillería? Bueno, este era el momento de gloria de este gobierno feminista en el Día de la Mujer, y lo único que le han preguntado es sobre el asalto en el aeropuerto y además sobre el caso Ávila, que tiene a esta diputada del Partido Regionalista Verde enojada con el gobierno. El partido además quebró con el gobierno solicitando la renuncia del ministro Ávila. Entonces al final esos dos temas le coparon la agenda. Pero como sea, ustedes saben que una de las prioridades de este gobierno es demostrarse como feminista y acaban los anuncios. Por favor. Ampliar el acceso a sala cuna y se elimina el mínimo de trabajadoras, que es de 20, y se iguala para padres e hijos, es decir, no importa si sea mujer o hombre. ¿Por qué me detengo en este proyecto? Porque yo les quiero recordar a nuestros auditores que en el año 2019, parte de la agenda de Sebastián Piñera para poder lograr y ayudar el acceso al trabajo a la mujer era su famoso proyecto de sala cuna universal, que lo peleó y lo peleó. Se lo rechazaron en el Senado. ¿Qué dijeron en ese minuto, por ejemplo? Perdón, se lo rechazaron en la Comisión de Educación del Senado, no llegó al Senado. ¿Qué dijeron en ese minuto? El senador Quintana, Proboste y Juan Ignacio Latorre. Miren las frases del minuto. Se vuelve al lucro en la educación a través del copago. ¿Por qué? Porque para poder disponer de salas cuna se iba a hacer una
un intercambio con los privados a través de un copago. ¿Qué más dijeron? El proyecto no tiene perspectiva de género, lo dijo Proboste. Idiota. Bueno, Oye, dijeron otra cosa y se sumaron además los sindicatos de jardines infantiles y la CUT. Es decir, lo rechazaron por rechazar y hoy el gobierno lo presenta como uno de sus grandes proyectos. Mira, cuando uno escucha estas cosas, se da cuenta que acusar a estas personas o denunciarlas como ideologizadas es hacerle un favor, porque aquí ya no es un tema de ser tan ideologizada. Este es un tema de estupidez pura y simple, nomás, de usar las palabras al tuntún. Eso se llama ser tonto. O sea, las citas que tú me estás haciendo es de gente tonta. No digamos que están ideologizados. Suena demasiado bien ideologizado, así como que se empapó demasiado leyendo a los filósofos. No, se llama simplemente tener un CI muy bajo, como varios de los personajes que tú nombraste. Por lo demás, claramente lo han demostrado siempre. Mira. Espérate un poco. ¿A quién vas a retar? A nadie, yo no reto a nadie, me retan a mí, yo soy el retado. Yo soy la víctima. Yo me voy a victimizar ahora. Ahora eres la víctima del matriarcado. Bueno, dijo varios otros anuncios, pero me voy a simplemente a detener unos segundos a propósito de la discusión de los fondos públicos por la reforma tributaria. Se anunció el Fondo de Transversalización de Género. ¿Qué? 3.085 millones de pesos, son 3 millones de dólares. ¿Qué significa? Bueno, si ustedes se retrotraen a la discusión del presupuesto de la Nación en noviembre, el diputado republicano, que era el diputado Cristóbal Urrito Coechea, preguntó en el hemiciclo ¿qué es esto de la transversalización de género que están pidiendo en el presupuesto y que se aprobó? 3.085 millones de pesos. Eso significa que se va a gastar recursos ¿En qué? en una serie de ministerios, es decir, transversal, para que haya perspectiva de defensa de la igualdad de los géneros, ¿Qué es eso? la no violencia, en todas las áreas del Estado. E incluso, y esto te va a llamar la atención, va a beneficiar a mujeres en el extranjero que sufren violencia. ¿Cómo las van a beneficiar? 3.000 millones de nuestro presupuesto, de nuestros impuestos. ¿Cómo van a defender a las mujeres en el extranjero que sufren violencia? ¿Van a mandar al Perry Mason? ¿A la gente 86? ¿A quién van a mandar? ¿Al Pato Donald? Bueno, esto es... A ver, no sé por dónde agarrarlo, la verdad. Cuando uno se encuentra, como decía mi madre una vez, cuando tú tratas de tomar un palo gallinero, no hay por dónde lo toquí, está con caca. Aquí, esto es lo mismo. Por donde uno trate de agarrarlo, está tan repleto de estupidez, de distorsiones ideológicas por un lado y de falta de CI por otro, de tontería monda y leronda de una generación o dos que se criaron con estas tonterías, Nicole, si esto no es casual. Y incluyo al presidente de la República en eso, porque es cuestión de escucharlo y ver los conceptos que usa para darse cuenta que es otra criatura víctima, eso sí que son víctimas de la imbecilidad estructural de ciertas ideologías y que se las mamaron por completo y que las recitan como loro. No hay por dónde agarrar este palo. Este simplemente hay que agarrarlo con pinza y tirarlo al tarro a la basura. Voy ahora a mi... ¿Sí, verdad? ¿Qué quieres que te diga? Perdón. Voy a victimizar para que no me peguen. Solamente mido 1,90 m y peso 100 kilos, así que si vienen a pegarme, ustedes verán cómo se las arregla. Vamos ahora con Fastmark, estimados amigos, un courier chileno que le trae desde Miami a Santiago o al país por vía aérea o marítima. A marítima a Santiago no se puede. Las mercancías que su empresa necesita, y si usted es un privado y compró algo en Estados Unidos, también le van a traer eso porque tienen un servicio de paquetería. Continúo con patriciastocker.com, el grupo de profesionales en que se encuentran en este sitio que se van a encargar de defender, inscribir primero su marca comercial que usted inventó para su pequeña empresa en Chile y en el extranjero, promoverla, defenderla, conservarla, renovarla, todo lo que uno se olvida de hacer, pero que es muy importante. patriciastocker.com, vuestro servidor ya lo hizo y estoy en paz. Amados hermanos, continúo con actualizaturreglamento.cl, otro grupo de profesionales a cargo de actualizar los reglamentos de los condominios, de los edificios,
ponerlos al día con la ley que ya está vigente hace rato, dio un plazo para hacer este trabajo, se terminó, ahora todo depende de que haya un problema en su edificio y si está con un reglamento obsoleto, se va a complicar. Póngase en manos de actualizaturreglamento.cl. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que está vendiendo todavía. Y digo todavía porque la situación económica hace que sea bastante difícil vender inmuebles, pero Ángel Hey tiene sistemas que le permiten todavía estar vendiendo. Es bastante impresionante, los métodos que utiliza funcionan. Y termino con miclimo.com, la mejor climatización. Ya le he contado cómo son estos dispositivos. Funcionan todo el año, verano, invierno, dan calor, dan frío, filtran el aire, control remoto, funcionan con electricidad, silenciosos. No le falta nada. Lo único que falta es que le saquen punta a mi lápiz nomás, pero para eso tengo un sacapunta. Y ahora volvemos con Nicole. Hablemos, Fernando, examinemos lo que ocurrió hoy en el aeropuerto con el lamentable fallecimiento de un bombero que era además, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil. También murió uno de los delincuentes. Bueno, fue un robo frustrado a un camión de valores en el aeropuerto. Tenían 26.000 millones de pesos que se iban a despachar, a repartir a 3 bancos de Chile. Ingresaron a la zona de aterrizaje y despegue, a la losa, y de ahí intentaron hacer este robo que fue repelido a balazo. Algunos detalles. Ellos simplemente rompieron la reja exterior con sus vehículos, maniataron a un guardia en una caseta, y se lo estoy describiendo así porque creo que con esta descripción se dan cuenta de la vulnerabilidad que hay en el aeropuerto, de la escasez de visión de seguridad, a pesar de que han sufrido otros robos. Bueno, este único guardia en uno de los accesos, no es el único acceso, hay varios otros más, este es el número 7, en una caseta fue maniatado, chocaron sus vehículos contra la reja y entraron. Así de simple. Tenían armamento de guerra, como se está informando, y entraron a la hora justa. Entonces, yo sé que queremos examinar las declaraciones de las autoridades, pero yo les quiero decir 3 puntitos con respecto a la vulnerabilidad del aeropuerto. El aeropuerto de la región metropolitana, este aeropuerto es la zona de entrada y salida principal, aérea, principal de nuestro país. Es una frontera en el fondo. Por lo tanto, debiera ser uno de los lugares más seguros de Chile. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, sin tener muchísima más información, es ¿cómo es posible que con un modus operandi no tan sofisticado, fue un modus operandi temerario, fue un modus operandi que al final con lo único que contaban era con muy buen armamento para poder disparar, matar a quien se les cruzara y llevarse los 26.000 millones de pesos? Entonces, no me parece que necesita gran ingeniería. Lo que necesita, sí, es contar con la información. Por lo tanto, segunda vez que delincuentes cuentan con información de dónde específicamente va a haber una cantidad de dinero importante y a qué hora tienen que entrar para poder llevársela. Entonces, ahí hay un gran tema, a pesar de que han dicho que han cambiado los protocolos, que han aumentado la seguridad. ¿Se acuerdan del gran robo del siglo? Fue 15.000 millones de pesos. Y en esa oportunidad entraron a las bodegas, o una de las bodegas del aeropuerto, y se llevaron esos 15.000 millones de pesos. Costó muchísimo encontrar, aparte de la banda de delincuentes, solamente hay 6 detenidos, pero en ese minuto se habló del robo del siglo. Esto fue en el año 2020, si mal no lo recuerdo. El punto es que desde ahí dijeron que iban a hacer al aeropuerto algo mucho más seguro, y estamos hablando que el despegue y aterrizaje de los aviones debiera ser uno de los lugares más seguros que tiene el propio aeropuerto, y sin embargo unas 3 camionetas que chocaron una reja lograron llegar hasta allá. Imagínate si nosotros fuéramos, quizás ya lo somos en realidad, un país que esté permanentemente amenazado por terrorismo al estilo islámico. Imagínate lo que sería nuestro aeropuerto. Claro. Uno se pregunta cómo no tienen cámaras que estén vigilando todo el perímetro del aeropuerto de manera tal que si se ve un vehículo que está rompiendo una reja, ya lo están esperando. A mí me llamó la atención, en realidad no me llamó la atención, porque forma parte del espíritu del gobierno las declaraciones de Maya Fernández. En un momento dado parecía horrorizada de que hubiera habido tanta violencia y insinuó
poco menos que diciendo debieron haber dejado que se lo robaran porque hubo mucha fuerza, ¿cómo puede haber tanta violencia? Y un momento después se jacta de que le habían entregado el armamento debido a los guardias para que pudieran repeler la agresión. Ahí esa cosa doble, esa como debilidad por esa falta de entereza para aceptar de que a los delincuentes armados hay que matarlos nomás, pues sí, sí, esa es la realidad. Ellos llegaron a matar y mataron a uno nomás. Bueno, A uno de 10. qué pasa si estos otros 11 los detienen, los acorralan y hacen uso de sus armas y hay un baleo y caen 6 delincuentes muertos y los otros heridos? ¿También va a ponerse a lloriquear la señora Maya Fernández o el gobierno? Porque fue una tragedia. Yo la otra vez vi a un periodista hablando de la tragedia que había muerto un delincuente, fíjate tú. Yo no entiendo esa actitud. No entiendo esa actitud, esa debilidad, esa como hermandad, poco menos con un delito, esa sensación de que estas cosas no tiene que haber violencia. Por supuesto que no, pero la violencia la desatan los criminales, la violencia la desata la CAM, por ejemplo, la violencia la desatan los narcotraficantes. ¿Y cómo responde uno ante la violencia? Con fuerza pública. A menos que uno sea un cobarde. Los cobardes se corren, se hacen los huevones. Yo he visto hombres que le están insultando a la señora y como son cobardes miran por otro lado y la toman del brazo y se la llevan ya de estar curada, mi hijita, vámonos por otro lado. Eso es ser cobarde. Un país de cobardes está jodido. Imagínate que Israel fuera un país de cobardes. Se lo habrían comido por los pies ya. Pues. Entonces, si hay grupos que llegan con armamento de hierro, o sea, con rifles automáticos, hay que enfrentarlos con tuti y, llegado el caso, despacharlo. Y yo creo que esto vale para cualquier delincuente que está dispuesto a matar. Se sale automáticamente como un perro rabioso de la normalidad y tiene que afrontar las consecuencias. Más blandura, más declaraciones blandas, me parece que ya es intolerable y demuestra un gobierno que tiene por lo menos un doble estándar mental impresionante. Claro, y lo segundo tiene que ver con el aeropuerto. Nuestro aeropuerto no puede ser así de vulnerable. Ya sufrió este robo que te comentaba en el año 2020 y otro el 2014 de 7.000 millones de dólares en esa oportunidad. Los aeropuertos, por supuesto que si hay una banda o el crimen organizado cuenta con inteligencia muy sofisticada, claro que pueden encontrar un punto vulnerable. Pero lo que pasa es que acá no hay ninguna sofisticación. Entraron como pueden entrar a cualquier empresa que lo han hecho. No fue misión imposible. No fue misión imposible. Eso es lo mismo que te quiero decir. Entonces, eso es lo que muestra la vulnerabilidad del aeropuerto. No, acá no hay una gran ingeniería. Fue osado. Simplemente rompieron y manetearon a un guardia. ¿Por qué hay un guardia en una caseta solo? Como si estuviera custodiando, no sé, la puerta del Estadio Nacional o qué sé yo, un conserje de edificio. Una caseta, un guardia maneteado, rompen las rejas y entran a la zona más sensible del aeropuerto. Entonces, muestra precariedad. Entonces, no puede ser que después de todos estos años donde han existido otros robos similares, no iguales, sigamos con esto y con el subsecretario Monsalve alabando la valentía de la Dirección General de Aeronáutica Civil, claro, porque contaban con armas y nosotros no queremos héroes y nosotros queremos que ellos tengan estas armas efectivamente, pero que existan los controles y la seguridad adecuada. ¿Por qué no hay guardias en el perímetro del aeropuerto constantemente vigilantes? Simplemente. Cámara. Y si hay cámaras, ¿por qué no estaban mirando las cámaras y los delincuentes tuvieron el tiempo? Y otra cosa, fue lamentable la muerte de este guardia. Yo no lamento la muerte del delincuente, yo no me sumo a esa tontería. Pero pudo haber un desastre. Ahí hay aviones que están repostando combustible, hay gente que está todavía en un avión que ha llegado o puede llegar. Pudo haber habido ahí un verdadero desastre, con balas saltando para todos lados, en medio de máquinas y de depósitos de parafina, que es lo que usan los motores de avión. No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si aumenta la seguridad, que debería haber aumentado porque ya estaban avisados con ese robo anterior. Bueno, en fin. Estimada amiga, hemos llegado al final del programa. Voy a reservarme para próximos días contarles lo que está pasando en este momento en el frente ucraniano y lo que venga pasando con este tema del aeropuerto y con el desastre de Rancagua que sufrió el gobierno en el Parlamento hoy día con su proyecto
que estuvieron un año. Oye, y eso que además habían aceptado una serie de puntos de la oposición y aún así al final le hicieron tapa. Esa es la palabra que corresponde, tapa. Sí. Y quiero ver Ahora, cómo va a reaccionar el gobierno. Quiero ver cómo nos van a retar, qué van a decidir, si se van a poner chorito a las pampas, si van a querer ahora ir por otro camino más enérgico y se meten ahora ya la pistola en la boca. Les advierto, amigos, no hagan tonteras, sigan pataleando hasta 3 años más y se van para la casa tranquilos. No hagan tonteras antes de tiempo. Estimados, oye, ¿sí? solo un comentario. ¿Te acuerdas que hablamos en el programa pasado sobre el renacimiento de Sebastián Piñera? Bueno, hoy, a propósito del 8M, no vamos a tener el tiempo, pero solo te lo dejo enunciado, el renacimiento de Michelle Bachelet. Fue a matinales y la foto que finalmente debió ser, que era el presidente Boric con sus ministros, no fue, o sus ministras, perdón. La foto que fue Michelle Bachelet con sus ex ministras. Le comió la agenda y también da para preguntarse ¿qué quiere Michelle Bachelet? ¿Por qué está saliendo? ¿Por qué está saliendo de la guarida? ¿Qué No quiere? ¿Qué otra cosa va a hacer la señora Bachelet? Los políticos no saben hacer otra cosa. Son como los vampiros de las películas. Tenéis que tenerlos encadenados en un féretro con una estaca. Y aún así salen. Ya, estimados amigos, se acabó el programa. Vamos a ver qué sigue pasando en los próximos días con esto del desastre, el nuevo torpedo que recibió la línea de flotación, la nave del Estado, llamémosla así. Y eso sería todo. Vamos terminando el programa. Nos vemos mañana.